Vamos. Sí, avanzamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la espera, muchas gracias por estar. El Ministerio de Educación, la Dirección General de Políticas Socioeducativas, la Dirección de Educación Física y el colectivo Genera les dan la bienvenida a este espacio, a este encuentro, sí, que se encuentra en el cierre de un ciclo de foros que generamos, que fuimos articulando y que tiene un hilo conector, que son las prácticas corporales y la cultura. En los primeros dos encuentros abordamos las prácticas corporales en relación a la política, el segundo las prácticas corporales en relación al consumo, y en esta última oportunidad, en este encuentro, vamos a abordar las prácticas corporales en clave de ESI. ¿Sí? Para eso nos acompañan Pato Rexach, algo así, y Leti Lavaqué. Así que bueno, mucho gusto, compañeras, muchas gracias por acompañarnos, las escuchamos atentamente. Bueno, voy a arrancar yo. Ya estuvimos charlando un rato y eso está bueno, poder encontrarnos y vernos. También agradecemos la invitación de la Dirección de Educación Física y de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la provincia de Chaco, y a nuestro compañero Seba, que fue el que hizo de nexo en este caso, y nos hizo el encuentro ahí para estar sumando nuestro aporte. Como, bueno, él me presentó, yo soy Pato Rexach, soy profe de Educación Física y tengo un poquito de años de trabajo desde el nivel inicial de las escuelas provinciales, y recientemente, hace nada más que 10 años, estoy trabajando en la Universidad de Luján, y más recientemente hemos conformado este colectivo que nosotros damos en llamar el colectivo Genera. Tenemos ahí generar en torno al género, es un juego de palabras también nuestro nombre. Y bueno, la idea es un poco compartir con ustedes algunas ideas, no porque vayamos a traer una iluminación y soluciones mágicas, pero sí invitarles a todos a reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas y nuestras prácticas que se enmarcan en la cultura corporal, en la cultura del movimiento y en la educación física en particular. Leti también ahora se va a presentar, pero bueno, básicamente contarles que nosotros somos un grupo de 10 personas con identidades sexuales diversas y complementarias a la vez, estudiantes, docentes y graduados de profesorado universitario en educación física de la Universidad de Luján. Entonces, bueno, estamos ahí en nuestro armado de nuestro primer trabajo de investigación, que si tenemos tiempo después les vamos a contar un poco de qué va esa cosa. Pero entendemos que, bueno, que ahora le voy a dar la palabra a Leti para que se presente, y después les vamos a invitar a encender sus cámaras para hacer un trabajo de reflexión en acción, con lo que la virtualidad nos permite. Leti, preséntese. Tengo una alegría enorme de estar acá. Siempre veo que hay gente de todos lados y eso me resulta muy convocante a mí. Y un poco la idea aparte es que traigamos e intercambiemos y que sea fruto de ese intercambio
lo que podamos sacar, si es que se logra, pero yo creo que sí, de este encuentro. Bueno, soy profesora de educación física, también soy licenciada en ciencia política, trabajo en 2 profesorados, en la UNLU, donde soy adjunta de deportes de conjunto y su enseñanza, 2, y también soy jefa de trabajos prácticos, enseño un deporte que es maravilloso, que se da en Chaco también, que es Estobol. Soy docente de ese deporte hermoso, que si quieren otro día también armamos un taller sobre eso, se las tiro a la dirección. Soy muy fana, jugadora toda mi vida y toda la vida, y aparte creo que es una gran herramienta pedagógica la educación física. Y también doy materias más como de lo que es la construcción de las ciencias sociales dentro del profesorado, ¿no? Y parte de este colectivo hermoso, un colectivo que, bueno, que busca construir una educación física desde el espacio académico de investigación, pero también desde la praxis, de la transformación, de cómo repensamos y construimos nuestra práctica en los patios, en los polideportivos, en todos los espacios múltiples donde nos insertamos, los profes y las profas de educación física. Y en ese sentido, bueno, buscar que la investigación o los espacios académicos o de formación interpelen las formas y transformen las formas en las que pensamos y abordamos la educación física, en este caso, con una vigencia hoy de una ley que ya tiene 14 años, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se enmarca en un paradigma educativo y que, bueno, ahí nos abre debates, podríamos decir tardíamente, yo siempre digo enhorabuena, para poder repensarnos y reformular, reconstruir a partir también de la formación que hemos tenido. Por ahí acá hay también estudiantes de educación física, y eso, bienvenido sea, siempre ahí la performatividad de ese espacio también es maravillosa, pero cuando ya estamos recibidos y en plena praxis, a veces es difícil parar la pelota y mirar la cancha. Bueno, vamos a hacer un poco eso, ¿no? A ver para dónde pateamos. Pato, te hago el pase. Buenísimo. Bueno, en la medida de las posibilidades, lo que les vamos a pedir ahora es que abran su cámara para que podamos compartir una dinámica. Como todos no nos vemos, o sea, no veo toda la pantalla, todos no nos vemos todo el tiempo, pero bueno, vamos a intentar dar respuesta con alguna forma de movimiento a algunas preguntas que nos sirvan para reflexionar y repensar algunas posiciones que a veces tenemos respecto a las prácticas corporales. Entonces, para empezar esta dinámica, lo que les vamos a pedir es que pongan los puños cerrados enfrente de la cámara, ¿sí? Así como ustedes quieran, y que en la medida que vayan respondiendo positivamente las preguntas, vayan abriendo o levantando un dedo, ¿ok? ¿Se entendió? La consigna es fácil. Entonces, vamos a ir haciendo algunas preguntas. Yo me voy a correr porque si no, no puedo leer. Y ustedes van a ir levantando o separando o abriendo sus dedos. Pope, yo no te veo tus manos, ¿eh? Sí, Pope, vos también participás. Ahí va. Muy bien. Primera pregunta. Levanta un dedo quien alguna vez dividió o vivenció una clase de educación física separada por sexo. Veo que muchos levantamos los dedos extremos porque pensamos que vamos a levantar mucho los dedos, porque nadie arrancó con el dedo índice. Ahí va. Bien. Levanta un dedo quien alguna vez dijo, se mueve como una nena. Sean honestes. Sean honestes. Voy a redoblar la pregunta. Levanta un dedo quien alguna vez
pensó se mueve como una nena. Después vamos a volver sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué implica esto de esta expresión del lenguaje? Pregunta número 3. Levanta un dedo quien alguna vez pensó que a las mujeres no les gusta la actividad física. Hay algunos que tenemos muchos... Me gusta la honestidad de Antonia. ¿Ves? Se la recontra Sí, la Antonia está tipo full. Se la recontra banca Antonia. Siguiente pregunta. Va a levantar un dedo quien alguna vez dijo, ¿qué pasa? ¿No tenés huevo? Ahí va, ¿eh? Levanta un dedo quien alguna vez pensó que en el rugby o el fútbol no son deportes para mujeres. Miren Pau viene re feminista, Pau y Cari también, Cari viene a puño cerrado bancándola a pleno. La compañera de la fiesta no digo la otra mano, también, y Luma también. Hay algunas que van 2 y hay algunas que van... Mira Nico, me gusta Nico también, la honestidad de Nico. Bien, ¿alguna vez... Y ahí levantan un dedo. Levanta un dedo quien alguna vez sugirió en alguna actividad que el gol de las mujeres vale doble. Porque eso también tiene que ver un poco con bueno, vamos a ser más inclusivos, ¿no? Levanta un dedo quien alguna vez sugirió en alguna actividad que para que el gol sea válido lo tiene que tocar una mujer. Acá ya estamos haciendo como una suposición de que hay un juego donde juegan varones y mujeres juntos, ¿no? Bien. Levanta un dedo quien alguna vez, en alguna situación de enseñanza, escuchó, ¿entendieron? Dirigido a las mujeres del grupo. Levanta un dedo si alguien de quienes estamos aquí alguna vez no intervinimos cuando escuchamos una frase del tipo, le saqué la pelota porque la iba a perder. Frase de un alumno varón a una alumna mujer. Quiere decir, dejamos transcurrir esa situación, ¿no? O naturalizamos de alguna manera. Levante un dedo quien alguna vez hizo evaluaciones distintas según el sexo biológico de quién iba a ser evaluado. Me llama la atención que hay algunos que, si yo estuviera levantando la mano, ya iría por el 10. Ya estaría así, porque nada, creo que... Hola Rami. Estamos haciendo un juego. Levanta un dedo quien alguna vez se rió de un chiste donde se ridiculizaba a una mujer. Tampoco seamos tan duros con nosotros mismos, levanta un dedo quien nunca haya utilizado lenguaje inclusivo en sus clases. Bien. Bueno, Manuel dice que él venía manejando y que era un peligro si soltaba los dedos.
Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, más o menos tenemos ahí un conjunto de 14, 15 preguntas. Miren ustedes cuántos dedos levantaron y retomemos un poco algunas preguntas para hacerlas, para pensarlas de nuevo, ¿no? Porque yo en un punto digo, bueno, no seamos tan duros y tan duras con nosotros mismos, pero la verdad es que todos aquí tenemos historia y todos nos hemos ido construyendo y reconstruyendo a partir de algunas estructuras que son las estructuras hegemónicas del deporte dentro de la formación en educación física y dentro de la cultura hegemónica, ¿no? Digamos, de lo que representan ciertas palabras y ciertas intervenciones o no intervenciones. Entonces, les invito a repensar si verdaderamente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la evaluación en términos biológicos, si verdaderamente no hemos tomado evaluaciones diferenciadas según el grupo sea de varones o de mujeres. Repensemos eso y también les invito a hacer sus intervenciones en términos de esto, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa a mí cuando tengo que tomar una evaluación a varones o cuando tengo que tomar una evaluación a mujeres? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me pienso? La idea acá es que justamente estas preguntas que nosotros fuimos produciendo nos acercan o nos alejan de comprender las perspectivas de género. Y en ese sentido, también nos interesa recuperar las experiencias de cada uno. Entonces, de repente, alguno de ustedes no contestó que no toma evaluaciones diferenciadas a varones y a mujeres. ¿Alguien podría explayarse en ese sentido? Porque contestar que no a esa pregunta, sobre todo, por ahí yo veo acá gente que es más o menos de mi generación y formada en mi misma camada. Yo muchos años tomé evaluaciones diferenciadas para varones y para mujeres, y no me parecía para nada mal. No me parecía para nada mal. Me parecía que era lo que correspondía. Bueno, me interesa saber quienes no levantaron su dedo en esa pregunta, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Bueno, tomo la palabra. Yo soy una infiltrada en realidad, porque no soy profe de educación física, soy profe de artes visuales. Y la verdad me interesó la temática por la problemática de consumos problemáticos y también por el hecho de que no importa de qué área seamos, digamos, siempre ponemos el cuerpo para enseñar o para compartir con otra persona, siempre ponemos el cuerpo. Y en ese sentido, bueno, más allá de que es más flexible, digamos, las artes visuales que la educación física, a la hora de evaluar, nunca me pasó a evaluar, digamos, por género. Y también en ese sentido, más allá de que las artes visuales quizás se consideran una disciplina como más tranqui, digamos, siempre intento de que los chicos puedan vivirla de manera como un juego. Y casi siempre utilizo dinámicas que se las pido a otros colegas que son de educación física, o que las busco en algún lado que tengan que ver con educación física, así que más o menos, digamos,
utilizo dinámicas que tienen que ver con esto. Y nunca me pasó a evaluar por género, digamos, porque la intención es que jueguen todos los chicos juntos, todas las chicas juntas. Así que, bueno, quería contar esa experiencia. Gracias, Sai. ¿Cómo andás? Ahí, ¿vos querés opinar? Leti o Pato, ahí Cecilia Cobata había abierto el micrófono y justo se encimó con Sai. Dale, vamos con Ceci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Coincido, que creo que soy un poquito mayor que vos, Patricia, pero bueno, no levanté la mano, no levanté el dedo en relación a esa pregunta, porque quizás en mis años de docente en el área de la educación física, trabajé mucho con los más pequeños, ¿sí? Especialmente con los de primer ciclo. Entonces, mayormente, muy pocas veces tuve cursos grandes. Entonces, el tema de la evaluación no me ha tocado diferenciar justamente cuando aparece el tema de las cuestiones deportivas. Por eso mi dedo no fue levantado. No puedo ayudarte mucho a la respuesta, que creo que es lo que estabas buscando, pero bueno, te cuento por qué fue qué fue lo que me pasó a mí. Siempre estuve con los más pequeños. Sí, gracias, Cecilia. No, por favor. Pato, gracias, Cecilia. Hago un aporte también. Yo no levanté el dedo porque si bien yo nunca evalué de esta manera, así como lo estaban planteando, como decía la pregunta, pero sí lo vivencié en distintos espacios. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos años en el profesorado de educación física, donde yo estudié acá en Resistencia, nosotros para rendir las materias prácticas rendíamos de tal manera y las compañeras mujeres aprobaban los espacios dominando menos la pelota, sacando de más cerca de la red, embocando menos pelotas en el aro, etcétera, etcétera. Sí lo vivencié, pero nunca lo llevé a la práctica de esa manera. Por eso no levanté el dedo. Elba. Ahí. Sí, si quieren moderar ustedes con el chat, genial, No, está bien, Nico, ustedes moderen, ¿no? Sí, moderen ustedes mejor, sí. Bueno, pero por ahí si tienen alguna intervención para hacer, Sí, ahí abrimos el micrófono. intervengan. Bien, genial, gracias. Elba, ¿tenés abierto el micrófono? Te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, es la falta de costumbre ya, ¿no? Está un poco bajo para mí. No sé si todos escuchan. Yo te escucho muy, muy bajito, casi no te escucho. A ver ahora. Un poco mejor, un poco mejor. Tal vez, a ver, voy a aumentar el volumen de la computadora, estoy con la computadora. A ver, esperen un segundito. Sí. No, está al máximo. Bueno, soy supervisora de educación física hace 10 años, o sea que dejé de Elba, no se te escucha. Nada de nada. Yo te escucho, así que después comparto lo que digas. A ver, espera. Ahí. Dale, yo te escucho y después si no, comparto. Bueno, mira dónde me tengo que acercar. Resulta ser de que hace exactamente 14 años que ya no estoy frente a grupos de alumnos y durante todos los años, con 33 años de servicio, obvio, trabajé en colegios secundarios mayormente. Y antes nosotros teníamos grupos específicos de mujeres. Jamás hemos trabajado con grupos mixtos. Que ese problema después va surgiendo cuando yo soy supervisora. Teníamos unos ciertos documentos a que respondían que la formación de grupo era homogéneo, o varones o mujeres. No nos permitían en ese momento poder armar grupos mixtos. Siempre vimos la posibilidad de poder trabajar con grupos mixtos desde este punto. Había un cierto intercambio que lo manejábamos, por ejemplo, con actividades como campamentos. Jamás hice una diferencia, por eso yo no levanté los dedos en su momento, jamás hice diferencia con el tema de la evaluación.
principalmente en el profesorado de educación física, porque tengo una materia, atletismo, por ejemplo. Las evaluaciones que he presentado fueron exactamente iguales, tanto para varones como mujeres, ¿sí? Tal vez en un momento hubo una cierta exigencia, por ejemplo, en tiempo, en una carrera, en metros, en un salto en largo. Pero, ¿por qué? Por la misma, el mismo trabajo que se presentó, o el programa, todo, era igual. Pudo haber una pequeña diferencia. Pero en los colegios secundarios nunca nos dejaron trabajar, hasta la fecha, nunca nos dejaron trabajar con grupos mixtos. Y eso lo sabe la mayoría de mi promoción, porque yo soy de la segunda promoción del ISEF de Resistencia. Traemos incorporado durante mucho tiempo, y a veces tal vez nos cuesta a nuestra generación trabajar con grupos mixtos, en primer lugar porque nos resultaba mucho más cómodo, porque hay que ser realista en ese punto. O sea, los programas que teníamos eran totalmente diferentes, pero hoy, bueno, yo estoy accesible a que se pueda trabajar en grupos mixtos, porque hay otro formato, hay otras experiencias, hay otras cosas que pueden vivenciar los chicos sin tener que demostrar que yo soy más fuerte que vos o no. Eso cambió totalmente. Y los chicos mismos, hoy por hoy, nos muestran que esa es la realidad que están viviendo. Somos los profesores, a lo mejor de las generaciones anteriores, que en algunos casos, algunos no lo aceptan, pero hay muchos profesores que a través de todas las capacitaciones que hicimos de ESI, y es interesante. Así que me parece Gracias, Elba. un paso muy grande para nuestros jóvenes, Okay. Y para nuestros profesores jóvenes también. Muy bien, muchas gracias. Yo traté de ir escribiendo algunas cositas de las que Elba compartió, lo hice a lo mejor de manera un poco sintética, pero bueno, esta es, no sé si había quedado alguien pendiente de comentar algo, pero es un modo de empezar a pensar algunas cuestiones en torno a una de las intervenciones posibles que hacemos desde nuestro rol de docentes y desde nuestro rol de docentes en algunos casos, como Elba lo decía, en el profesorado, o no importa, aunque no sea en el profesorado, aunque sea en la misma escuela, primaria o secundaria, donde nosotros a través de algunas intervenciones, ahí dejo, no sé quién es, porque me sale directamente. No, estamos unos cuantos desde la Dirección de Educación Física, pero yo no soy. Amalia también había dejado en el chat que quería participar. Bueno. Son dos. No sé quién está desde la dirección, desde el mail, que quiere participar. No sé, alguien dijo... Puede ser Pope. ¿Sos vos, Pope? Dale, Pope. Bueno, yo tampoco levanté la mano, el dedo en realidad en esa pregunta, sí en muchas otras. También escuchando, aprovecho para ampliar, escuchando como las preguntas un poco te da como a vergüenza, ¿no? En este sentido, digamos, como lo que uno sabe ahora, conoce, entiende, empatiza, se sensibiliza, como creo que ha pasado mucha agua por debajo y uno va aprendiendo y reestructurando muchas cosas. Me da un poco de vergüenza inclusive levantar los dedos en algunas preguntas, ¿no? Como que te resuena ahí como encontrarse con ese sentir, digamos, desde ser humano y desde docente, ¿no? Como es difícil. Así que me gustó mucho y las felicito y les agradezco. Segundo, no levanté el dedo en la evaluación porque en las oportunidades que me tocó trabajar frente a grupos y evaluar, lo hice en un espacio muy plural,
en una fundación donde yo trabajaba en el interior, acá en el Chaco, y nosotros diseñábamos de manera grupal las evaluaciones, y bueno, yo era muy joven igual, y bien por directiva de la fundación, y también uno va internalizando y haciendo más consciente esos aprendizajes, donde la evaluación era un acompañamiento de un proceso, y no estábamos muy convencidos de evaluar, entonces no tomábamos la evaluación como un espacio designado a saber cuánto, cómo, de qué manera, sino que diseñamos particularmente sobre cada estudiante que teníamos un espacio de reflexión sobre su propia situación, las cosas que traían, las cosas que fueron desarrollando. Entonces, siempre me encontré la evaluación, digamos, desde mi práctica docente, desde ese lugar. De hecho, me cuesta mucho y me confronta demasiado tener que pararme a evaluar de otra manera que no sea de esa, digamos. Es como, siempre que me encuentro en otros espacios como más obligados, de una evaluación más rígida o de otro tipo, ¿no? Rechazo mucho y me cuesta un montón. Termino haciéndolo de manera obligada porque hay que cumplirlo de última, pero bueno, así que muchas gracias. Estaba Bueno, bien. Amalia, me parece. Dale, vamos con Amalia y avanzamos Y avanzamos. a partir de lo que trajeron. Amalia. Ahí estaba activando el micrófono. Buenas tardes. Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Yo soy de una generación donde cursábamos el profesorado de educación física, mujeres por un lado, comisiones de mujeres, comisiones de varones. Y en la secundaria, como profesora, seguimos también igual, mujeres por un lado y varones por el otro. Estoy ahora, o sea, desde el 2015, estoy trabajando en el profesorado y yo ya me encontré con otro profesorado, donde las chicas y los varones están juntos en un mismo curso. Entonces, mi forma de evaluar, yo no levanté el dedo ahí, porque yo los evalúo de la misma forma a los dos. Yo doy gimnasia en primer año y les cuesta un montón adaptarse a la materia porque vienen con la escuela secundaria, como que gimnasia es para las chicas. Y es un continuo luchar contra eso hasta que entienden qué es lo que yo quiero enseñar. Y yo desde que me recibí me fui deconstruyendo, porque también tenía yo, porque creo que ahora no me considero, esa formación de que hay cosas que pueden hacer las chicas y hay cosas que tienen que hacer los varones. Y creo que yo estoy logrando deconstruirme todos los días, ¿no? Es un trabajito de hormiga que hay que hacerlo todos los días. Seguro. Perdón, Maggi, así como quedamos, me dejaste justo el pie, como habíamos quedado antes de hablar, ya. Esto es la idea de la formación de los estereotipos, nos lleva a otra pregunta que también algunos aquí no levantaron su dedo y me llamó mucho la atención porque parece que nunca nos habíamos preguntado si había deportes de mujeres y había deportes de varones y por qué era que pasaba eso, ¿no? Y qué ha pasado con algunas estructuras, y en ese sentido quería invitarles a todos a
mirar brevemente un video que les quería compartir. Así que si me permiten compartir la pantalla, ver un video donde podemos quizás hablar después, seguir hablando de cómo se forman estos estereotipos. Entonces, es muy cortito, ¿eh? Déjenme acá. Se ve, ¿no? Para chicas, Rubí, no te pega. Que soy poco femenina. Claudia la marimacho. Si juegas el rugby eres lesbiana, ¿no? Que si de verdad me compensa hacer esto. Vaya piernas de señorita. Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos. Que están orgullosos de mí. Me han llamado campeona. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor, y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas, tienes un sitio. Solo hay que ser valiente. Solo hay que ser valiente. O sea que hay que ser valiente para poder acceder a algunas prácticas corporales. Para algunos espacios es algo que es una condición, voy a llamar ahora, natural, entre 394 millones de comillas, y para otras personas hay que ser valiente para hacer algunas prácticas corporales. Interesante. No lo había escuchado nunca hasta ahora, lo de hay que ser valiente, por eso lo traje. Pues lo vi varias veces ese video. Sin embargo, vieron que depende cómo estamos en la percepción y qué estamos escuchando y qué estamos debatiendo, podemos escuchar algunas cosas o no, ¿no? En relación a esto. Perdón, Pat, ¿ibas a decir algo? No, bueno, que esa mirada de la formulación de ciertos estereotipos, esas no solamente están dadas por las cuestiones del lenguaje, que es algo que también lo tomamos en las preguntas que hicimos, sino que esa construcción de estereotipos a veces se va solidificando por algunas reiteraciones o cristalizaciones que en el campo y en el discurso de la educación física se consolidan en, por ejemplo, lo que dijo Maggi recién, ¿no? O lo mismo o lo que he vivido yo, u otros que están aquí, que hemos sido formados en un paradigma donde el profesor de educación física no solamente estaba diferenciado por su género en términos binarios, ¿sí?, sino que además, o sea, reforzado esto de los varones por un lado y las mujeres por el otro, los varones por un lado y sus deportes varoniles, femeniles y viriles y de fortaleza física y tal, y las mujeres por otro, y esto, digamos, lo aborda con mucha solvencia Pablo Jaragrowski en varias de sus investigaciones que han sido publicadas y que son conocidas, pero que forman parte también de nuestra base para poder pensarnos históricamente como docentes en la formación de los saberes corporales de aquellas personas con las que estamos interviniendo. Entonces, de repente, sí, Sandra, claro que sí. Totalmente. Obviamente que hay toda una serie de cuestiones en torno de lo que es el currículum oculto de la formación de las disciplinas, no solo de las disciplinas escolares, sino también de todas las disciplinas, en torno de formulación de estereotipos y otras formulaciones, como son las formulaciones de los sujetos, como conversaba en el primer encuentro Sebastián, tomando posición a partir de las ideas de la sociedad
como una sociedad de control, como una sociedad de control social, como un espacio donde los cuerpos son disciplinados para ser dóciles y útiles a un sistema, y esto lo vinculo con lo que habló el compañero Ramiro la semana pasada, y cómo esas vinculaciones a algunos sistemas, a un sistema particularmente, nos hace construir cuerpos para ser consumidos, por ejemplo, en determinadas prácticas, ¿no? Y en determinadas situaciones. Y en ese sentido, las prácticas de educación física, por ser centralmente las que están vinculadas a los saberes corporales, aunque no las únicas, ya hoy lo decía Sai cuando hablaba de las artes y esto, ¿no? A lo mejor no está tan explícitamente cerrado en torno a la educación física, pero sí, ya que la educación física tiene como su objeto central el cuerpo de los sujetos, bueno, todas estas intervenciones, dichas, no dichas, explicitadas, ocultas, invisibilizadas también. Hay prácticas que se invisibilizan, y se invisibilizan justamente porque son molestas, porque están fuera de la norma, porque son indisciplinadas, porque son desobedientes, ¿no? Bueno, entonces ahora, como decía Maggi, de construir algunas de esas cosas, o como decía Pope, algunas veces nos da vergüenza. Pero lo que no nos tiene que dar vergüenza es que podemos reflexionar sobre eso, que nos podamos quedar pensando sobre algunas de esas cuestiones, ¿sí? Esto ahí como... Y después, como repensar un poco esto de lo que es natural, o de lo normal, como traía recién Leti, para pensar, ¿no?, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿Quién dice que es lo normal y cómo se construye lo que nosotros llamamos la heteronorma, ¿no? ¿Quién armó esa normalidad? ¿Desde qué lugar se armó esa normalidad? ¿Está? Ahí había leído algo, perdonen, que no me lo quiero perder. Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Qué van pensando o qué les va resonando? ¿Estamos bien? Pato, hago intervención chiquita, muy chiquito en relación a evaluaciones, y después me meto con esto, con el gol de mujer y eso, que lo viví, carne propia, y bueno, en relación a la evaluación, a mí me tocó a partir del 2015 empezar a trabajar con nivel medio, y ahí no hacíamos tablas de medición cuantitativas, sino cualitativas. Trabajábamos en indicadores como resolución de problemas, cooperación, eran como otras variables. Y siempre tomando en cuenta el punto de partida de cada persona, razón por la cual no había que comparar ni con sexo ni con otras personas, digamos, siempre tomando en cuenta el punto de partida de la persona y cuál era el grado de avance. Eso fue, digamos, mi experiencia en lo que fue a nivel medio. Y en relación a lo que es el gol de mujer, esto lo viví en carne propia, y la verdad que me indignaba, pero a veces sacaba ventaja porque sabía que hacer gol, bueno, está bien, en vez de 2 son 4, si querés contra 4, pero era como algo peyorativo, ¿no? Como si no supiéramos jugar. Nada, hasta esta pregunta se la hice una vez a Pablo Yarovsky, una vez en un congreso, y no me contestó si lo habilitaba o no, qué opinaba él de lo del gol de mujer y eso. Pero nada, es algo que lo utiliza, por lo menos yo vi que lo utilizan muchos profesores y profesoras para equilibrar de alguna manera, porque tienen la idea de que la mujer no tiene experiencia del fútbol o que la calidad no es la misma, y bueno, no es así, no es esta diferenciación por sexo, empezar a entender que tiene que ver con la experiencia, no con la biología.
Es verdad que hay una biología y un organismo, ¿sí? Y hay unas características que por ahí favorecen por una experiencia ya dada, pero empezar a trabajar en la experiencia, el recorrido que tiene cada uno. Cada uno. Nada más. Claro, tal cual. De hecho, en algún momento, bueno, Rafa está acá para corroborar las discusiones que hemos tenido en La Matanza respecto a la formación de grupos mixtos, cuando todavía en la provincia de Buenos Aires no había una reglamentación, sino justamente la reglamentación decía que había que separarlos por sexo, a partir de 6º grado a los estudiantes, ¿no? Y las discusiones que hemos tenido también en términos de pensar, también recupero lo que decía Sai, de que la verdad es que qué diferenciación podemos hacer. Sí, claramente, ¿no? Como dice Cushen, somos semejantes, somos diferentes, somos otros, somos diversos, somos distintos. Entonces, entre esto de ser igual, mi semejante, mi diferente, la aceptación de esta diversidad en el contexto solo de la clase de educación física implica la posibilidad de trasladar esa misma mirada a otros espacios también. De hecho, en la vida nosotros vivimos todos mezclados y elegimos con quién mezclarnos también, ¿no? Entonces, digamos, si bien uno tiene una cierta responsabilidad, y esto también es Cushen, ¿no? Lo ando leyendo mucho últimamente, por eso me viene, uno tiene esa capacidad de dar respuesta pedagógica con su intervención. Esa capacidad de respuesta tiene que estar claramente vinculada a la formulación de un espacio más amoroso, más empático y más diverso, por lo menos en el espacio que es el patio, o el espacio que es el encuentro de la clase, que es encuentro con otros distintos, distintas a mí. Creo que había alguien que había pedido la palabra y después capaz que ya nos podemos meter directamente por unas puertitas que nos abre la ESI para pensar algunas cosas. Creo que había alguien, Nico, que había pedido la palabra. Pupi había pedido la palabra. Si abrís el micrófono, Pupi, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es para hacer una pequeña acotación. Lo que pasa es que los lineamientos que bajaban hace mucho tiempo, porque ya tengo bastantes años de servicio, nos bajaban los lineamientos ya sea en primaria como en secundaria. Primaria nosotros debíamos, en lo posible, a partir de 4º grado, separar por sexo, ¿sí? Con las otras áreas especiales. Eso hubo una reticencia, pero los mandatos venían y habían que acatarlos. En secundaria todos trabajamos siempre ahora con la implementación del 5º año, sí, vamos a tener las horas de educación física mixta. Entonces, la única diferenciación que por ahí se hacía en secundaria, en la parte de atletismo, ¿no es cierto?, por su parte fisiológica y biológica, pero que se hacía una pequeña diferenciación. Yo tengo un caso propio, yo soy una de las primeras, creo que soy la primera profesora de educación física que he dado natación a los varones, porque siempre natación a los varones el profesor varón y a las mujeres la profesora mujer. Bueno, yo en el Instituto de Resistencia fui la primera profesora mujer y nunca hice la diferenciación ni con los varones ni con las mujeres, porque creo que son conceptos que nos han inculcado, pero a través de la apertura, ¿sí?, que uno tiene de lo que va leyendo, de lo que va viendo en el día a día, tiene que cambiar, sí o sí. Veremos cómo en el Chaco
le vamos a llevar con la educación física con grupos mixtos. Aprenderemos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Griselda. Yo creo que esas son debates que son interesantes y que sin duda que hay que tomar las iniciativas de otros que ya fueron pasando por esos procesos. Pero quizás nosotros terminamos aprendiendo de ustedes. Pato. Bien, Janet Román pidió la palabra también después de Pupi. Por debajo algunos comentarios que fueron surgiendo, no sé si vos los estás leyendo por ahí. Los vengo siguiendo igual, ahí los retomamos, pero para que sea un poco más dinámico. Sí, está. Bueno, la compañera Janet, si querés abrir tu micrófono para hacer tu aporte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, sí. Hola Pato, hola Arete. Hola. Hola. Bien, la verdad que no sé por dónde empezar, pero agradeciendo siempre estos lugares, porque la verdad que necesitamos comenzar ya a deconstruirnos. Estamos como hace mucho tiempo hablando de lo mismo y hoy, por suerte, podemos hablar nosotras con un poco más de voz y la verdad que tenemos que seguir en esa lucha porque la experiencia nos pide a gritos que nos hagamos más fuertes entre nosotros, digamos que dejemos de respetar muchas cosas que nos inculcaron hace tiempo y que ya está descontextualizado y hablamos mucho de eso y la verdad que nos revelamos en muchos temas y menos en la educación, o sea, estamos esperando que alguien nos dé digamos, la aceptación para modificar nuestros actos. Diariamente estamos recibiendo mucha demanda de parte de las nuevas generaciones a que nosotros cambiemos directamente en nuestra forma de manejarnos, lo que damos y cuánto tiempo más vamos a esperar para realizar eso, digamos, si ya tenemos la experiencia, cada uno tiene la experiencia de lo mal que nos hace estar descontextualizados, porque lo único que causamos es infelicidad, eso es lo que acarreamos en los chicos y en los adultos y en todos, porque esto, como hablamos, involucra muchos temas. Entonces, la verdad que esto sirve mucho y tenemos que hacer hincapié, creo yo, más que nada, en nosotros mismos, en cambiar nosotros cuando estamos en nuestra casa, cuando salimos de nuestra casa, para poder dar el ejemplo a estos chicos que tenemos a nuestro cargo, con la gente que nos encontramos a diario, en nuestro vocabulario, volver a preguntarnos esas consignas que diste al principio y replantearnos cuánto tiempo más vamos a esperar para modificar esas cosas, porque es necesario que lo hagamos ya y tenemos las herramientas, así que es hora de cambiar esas cosas que están totalmente descontextualizadas, porque hoy se nos abrieron tantas puertas para ser quienes queremos ser, ¿sí? Sin que nadie nos limite y nos ponga tantos peros inexistentes, porque lo seguimos comprobando, que somos de igual a igual y podemos estar en cualquier circunstancia de igual a igual. Yo soy profe de educación física y me especialicé en el área de básquetbol a nivel nacional, por ende estuve, por suerte, en el procesamiento, estuve como profe y ahora estoy en el Instituto del Deporte, también en el área de básquet y tengo mixto. También me dedico a tomar las evaluaciones, mixto, digamos, todo, no divido femenino ni masculino.
y por la demanda de mis chicos también tengo que utilizar el lenguaje inclusivo, así que soy árbitro de fútbol y también tuve varias repercusiones en ese sentido, varias experiencias que tuve que sobrellevar por ser mujer. Muchas veces tuve situaciones en las cuales tuve que... Igualmente, Janet, gracias por tu intervención, pero bueno, no, digamos, en las cuestiones de las perspectivas de género y cómo influencian las perspectivas de género en nuestras acciones y en los estereotipos que se formulan, no solamente las mujeres pagamos unos costos, sino que los varones, en algún caso, digamos, ¿por qué nosotros, las feministas, decimos que algunos varones son hijos sanos del patriarcado? Porque están también moldeados en una estructura que les hace comportarse de una manera particular. Igual no es el tema de este encuentro, y nos gustaría como poder avanzar también sobre algunas cuestiones que seguramente algunos y algunas compañeras han venido a tratar de escuchar y no quisiéramos llevárnoslas de vuelta sin compartirlas con todos los que vinieron acá. Gracias, Janet. Sí, gracias. Sí, en función también de esto que traía Pato, no es solamente como, bueno, cuáles son las opresiones que se construyen sobre un sistema sexogenérico binario y fortalecedor de estereotipos que determinan roles, que son esos vínculos de poder que se establecen como esta institución de lo natural, digamos. No es solamente eso lo que se pone en juego, sino también hay un montón de diversidades, en donde también dentro de la educación física, y en muchas clases, pero particularmente, resuenan en nuestros patios de lo que tiene que ver con, por ejemplo, las maricas, las lesbianas, también hay todas corporalidades, o sea, orientaciones sexuales, pero que también se impactan en la identidad de género y en estar por fuera de esos estereotipos que tenemos tan a mano y vinculamos con lo que es ser mujer o con lo que es ser varón, que son disruptivos y que también sufren, digamos, violencias y discriminaciones en nuestras clases. Entonces, un poco, yo ahí iba escuchando, digamos, no es tampoco un tema hoy que vamos a abordar en lo particular, pero también entender que la Constitución y que la Ley de Identidad de Género, que tiene ya una sanción hace 9 años, abre el abanico de abandonar una lógica de construcción binaria que tenemos tan fortalecida socioculturalmente a lo largo de los siglos y los siglos, que es como si existiese únicamente el varón y la mujer. Porque todo el tiempo, ¿no?, charlamos y es muy común abordar la educación física desde ese espacio, desde ese espectro. Bueno, tenemos que también empezar a preguntarnos y desandar y tratar de romper con esta idea tan binaria. Por eso, cuando hablamos de lo mixto, empieza a ser una construcción que supere solamente lo binario, ¿no? Lo binario que pensamos varón, mujer, sino que lo mixto lo que invita, yo siempre digo, quienes ya me han escuchado seguramente saben, les remito al ejemplo de la ensalada mixta, que tiene 3 componentes, que son más de 2, digamos, ¿no? Cuando pensamos mixto, no es únicamente varón-mujer, cuando pensamos mixto significa inclusión, significa que están incluidas todas las personas que tengan el género que elijan, que se autoperciban, sin importar el sexo asignado al nacer, que esto es lo que dice nuestra Ley de Identidad de Género, que nos enmarca y nos impacta normativamente en nuestras clases y en pensar la educación física. La Ley de Identidad de Género dice que cada persona puede elegir el género que se autopercibe. Yo me autopercibo mujer. Coincide que mi sexo asignado al nacer es mujer. Entonces soy una mujer cis, o sea, estoy del mismo lado del sexo asignado al nacer. Y ahí vamos a introducir, voy a compartirles una pantalla, y les voy a contar un poco, porque la idea es, en esto que vienen trayendo, que es de donde partimos, que fue muy interesante, los aportes yo iba anotando, ¿no? Y que es fabuloso que haya un montón de espacios de deconstrucción y que estemos acá, seguramente quienes estemos acá, muchos y muchas están interpelados, ¿no?, por la situación de repensar la educación física,
y por ahí, para otras personas es algo nuevo. Entonces también traer herramientas para mí de lo que es la construcción sociohistórica, la educación física, nos ayuda también a pensar estas cosas que tenemos, voy a decir, naturalizadas. Hay cosas como que partimos que es lo natural. Bueno, ahí hay que preguntar e indagar un poco, ¿no? Y empezar a abandonar esta idea de que lo biológico es lo que determina nuestras capacidades, nuestras aptitudes y nuestras posibilidades de movimiento. En ese sentido, voy ahora sí a compartir pantalla. A ver si puedo. Una pestaña de Chrome. Acá estamos. Voy a poner presentación. Un poco esto sale de los escritos mayormente por Jagroski, pero también por otros historiadores, que es sintéticamente cómo, no voy a profundizar mucho esto, pero cómo la educación física surge, esto ya, yo hoy no pude escuchar la charla, pero bueno, ni de Seba ni de Ramiro, así que les voy a pedir disculpas, pero, sin embargo, entiendo que estamos enmarcados en esta idea de cómo la educación física surge como un área disciplinar pedagógica, también para disciplinar, para normalizar, para hegemonizar todo un cuerpo social de la mano de la gestación de una nación, pero que está fuertemente vinculada, como la idea romerista que instala el sistema de educación física argentino, a un vínculo androcéntrico, o sea, centrado fuertemente en el hombre como modelo a llevar a cabo, como modelo ideal, digamos, a seguir, con la idea de reforzar aparte un hombre que sea fuerte, viril, valiente, independiente, autónomo, vinculado a defender la nación, ¿no? En esa idea muy fuerte, androcéntrico, porque se centra y el modelo a seguir es el hombre, y eugenésico porque Romero Brest piensa en función de parte de una hipótesis que es la mejoría de la raza, una idea de que la educación física va a abonar a mejorarnos racialmente, ¿no? A ordenarnos, a hacer cuerpos disciplinados que sean funcionales al Estado-nación que estaba surgiendo en ese momento. Y estas ideas, androcéntrico y eugenésico, después son ideas que subsisten a lo largo del tiempo y que tenemos, yo digo, como esos granitos incorporados, naturalizados, como algo per se que tenemos que preguntarnos y que incluso en nuestra propia formación, y yo que no me formé, o sea, me egresé hace 15 años, más o menos, creo, ¿sí? Me parece que sí, 15 años, estudié a principios del siglo XXI educación física y también subsistían estos pilares de pensamiento subterráneamente o de manera muy explícita también, donde también cabe entrar a preguntarnos y decir, bueno, no, listo, esto todo se desarma, bueno, ¿cómo puedo indagar, cómo puedo profundizar y deconstruir un poco? Bueno, che, ¿de dónde venimos, viejo? Como, ¿qué se está planteando? ¿Por qué tengo naturalizadas estas ideas que, bueno, que tienen que ver con esto? No me quiero detener en la formación de ejercicios y cómo se determinan las corporalidades, pero sobre todo cómo se ha determinado la fabricación de un cuerpo que tenía que ver con las capacidades, las habilidades, las destrezas de cada uno y aparte divididos sexogenéricamente. ¿Para qué podíamos acceder dentro de la educación física a las mujeres? Y es algo que y también los hombres, ¿no? Y ahí yo no quiero hacer como que me interesa mucho más que intercambiemos, por eso voy un poco más rápido, pero después puedo socializar esto también, pero esta idea de constituir una masculinidad deseada, que está tan vinculada a lo que llamaba antes, a lo que decía antes, que es, bueno, vincular al hombre y formarlo para que sea independiente, para que sea viril, para que sea autónomo, para que sea fuerte, se espera un cuerpo musculoso. Incluso también decían los diseños curriculares de principios del siglo XX, alejar a los hombres de las conductas femeninas, no en estos términos exactamente, pero esta idea general. Yo no les estoy viendo, disculpen, porque cuando presentas pantalla no podés ver a los demás. Pero... igual te estamos escuchando. Estamos escuchando atentamente y leyendo. Dale, también había una idea que estaba muy vinculada a evitar, lo voy a decir en estos términos, que los hombres tengan conductas femeninas, o sea, que sean, y esta famosa frase que también traía, no llores como una nena, ¿no? No hagas, voy a decir esta palabra que es como, no hagas mariconeadas,
o no mariconés, no en esta idea de que si alguien se quejaba si le dolía algo, esa asociación a lo que también tiene que ver, y que era lo que quería evitarse, o sea, en el planteo de la educación física, en la gestación y en la construcción de los cuerpos deseados, de un tipo de masculinidad que obviamente se refuerza y se vincula con la construcción de un estereotipo que determina a qué estoy habilitado a hacer y a qué no, que después también determina una escala de jerarquías de las relaciones de poder, y en esto está vinculado también lo que traía Pato, que es como el sistema patriarcal, ¿no? Como esta idea de que el hombre está ponderado, las actitudes del hombre son más importantes, y eso después lo vemos generalmente cuando ponderamos, casi completamente naturalizado, decimos, no, es que es más divertido ver el deporte de hombre, porque el deporte de hombre es más, siempre hay una ponderación sobre el ejercicio, el cuerpo, el desarrollo, la velocidad, y ahora nos vamos a meter un poco con qué tiene que ver eso, y también después una feminidad deseada, que estaba muy vinculado, y estas son las palabras que usan los diseños curriculares del principio del siglo, que después subsisten y tenemos currículos diferenciados hasta la década del 90, o sea, antes de ayer, que teníamos posibilidades de movimiento diferenciadas, hasta, o sea, escolarmente, donde dice que se espera que los movimientos de la mujer sean pudorosos. Yo, cuando leía eso, perdón, voy a interrumpir un toque la pantalla. En la misma oración decía movimiento y pudor, o sea, vergüenza del movimiento. Me vuelvo loca. O sea que nosotras teníamos que tener vergüenza de movernos. Bueno, espectacular, gracias. A partir de ahí, el salto cuántico que pueda parecer, que parece como de la nada, que las mujeres no podamos habitar en los espacios públicos el movimiento, porque si se me mueven mucho las tetas, porque si me miran mucho el culo, la cosificación, esa construcción que sucede alrededor del cuerpo de la mujer, pero aparte, que nos hayan invitado a que nuestro buen movimiento, el esperable, sea el de que tengamos más o menos vergüenza de movernos, y aparte que sean movimientos, dice, delicados, elegantes, rítmicos, a lo que también estaban prohibidos los hombres, ¿no? Pero en ese impacto de la posibilidad del movimiento, ¿cuánto existen los márgenes del placer por el movimiento? ¿Cuáles son y cómo se han construido las diferentes disciplinas de la educación física en función de responder a este tipo de feminidad y masculinidad deseada? Que por supuesto hoy todavía subsisten. Yo doy sextobol solamente a mujeres en el profesorado de Dickens, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, que depende de la ciudad de Buenos Aires, que es público. Sextobol solamente juegan las mujeres, que es para otro encuentro, si quieren podemos andar sobre eso, pero todavía hoy subsisten, digamos, no es que hay un corte y nos olvidamos de dónde venimos, sino que esto nos estructura y nos determina fuertemente. Ella no se puede olvidar del sextobol, perdónenla. Todo el tiempo dice sextobol, sextobol, sextobol. Buen ejemplo en este caso. Bueno, la queremos igual. Bien, elegancia, delicadeza. Y acá también cuáles eran las disciplinas a las que estábamos, a las que podíamos acceder. Ahora, esta idea de que la educación física sentó sus bases sobre un binarismo que construye, por supuesto, jerarquías y que tiene un vínculo estrecho con esta construcción de estereotipos y a qué deportes y a qué movimientos, porque después de la vigencia del romerismo va a venir una idea muy deportivizante de la educación física, pero esto también va a seguir construyendo y cristalizando estas diferencias sustanciales binarias entre qué podíamos hacer las mujeres y qué podían hacer los hombres. Esto incluso se refuerza en la construcción de la historia de nuestra educación física desde el establecimiento de la creación del INEF, Manuel Belgrano, en lo que es San Fernando, y bueno, hoy es la UNLU nuestra, ¿no? Donde era un internado de varones, y ahí se separan las disciplinas, y dicen, bueno, ¿cuáles son las disciplinas idóneas para que el hombre sea macho, más o menos, hablando entre nosotros, digamos? Y acá, yo ya hago como un salto, pero digamos, bueno, estas son como las bases estructurales sobre las que se pensó la educación física y han subsistido a lo largo de la historia y de nuestra construcción como área disciplinar pedagógica. Y ahí tenemos que un poco pensar cómo conformamos a partir de las propuestas que hacemos en los patios, en nuestras clases, depende del ámbito donde nos insertemos, si es en el formal o en el no formal, cómo
nuestras prácticas y las propuestas que hacemos tienen un vínculo directo con la conformación de las identidades, los modos de relacionarse, la manera de vivir el cuerpo, las posibilidades del cuidado y el respeto por el cuerpo del otro. Y en ese sentido ahí la ESI viene a plantear un paradigma que está enmarcado en un proyecto político-pedagógico que es igualador y justo, ¿no? Que entender la ESI como un paradigma educativo que también viene de la mano de la Ley Nacional de Educación que se establece en el 2006, tiene que ver con poder pensar este proyecto político-pedagógico en su conjunto, en un abordaje que es muy difícil, esto que traía, creo que Janet, que me pareció, decía, o sea, discriminar o generar binarismos, o hacer diferencias en nuestras clases, genera a veces infelicidad. Me parecía tan interesante, porque digo, es muy difícil partir de o sea, ir en contra, digamos, es como partir o ir en contra en realidad de un paradigma que se establece desde la idea igualadora y de justicia social, digamos, ¿no? Entonces, ahí es un abordaje, la ESI, desde el posicionamiento de la persona, de las instituciones, y ahí partir de abandonar las construcciones que hemos tenido naturalizadas desde la diferenciación biológica, ¿no? Pensamos que lo biológico es lo natural, lo dado, que está determinado por nuestros genitales, que está determinado por nuestras hormonas y por nuestra fisiología. Ahí, bueno, no me voy a seguir con esto, después ahí ya abrimos debate, pero lo que viene a traer la ESI, lo que viene a traer un poco es una reconstrucción del paradigma educativo de la Ley Nacional de Educación, es que las personas estamos insertas en un espacio social, cultural, político, económico, que estamos determinadas por un montón de variables, y que lo biológico no es lo determinante y que esa construcción de lo social determina las posibilidades que tenemos de desarrollarnos, de ser, de autopercibirnos. Entonces, plantear clases que se construyan abandonando desde el determinismo biológico, pero abonando desde la construcción del género, que tiene que ver con esta construcción social, cultural, y que está condicionada, y habilitar prácticas liberadoras, digamos, libres, en donde no haya espacios de discriminación, o cuando aparezcan, cuando aparezcan, trabajarlos, porque hay un poco lo que traía Pato antes, que tiene que ver con cuando no intervengo si hay un tipo, ¿no?, de agresión, de violencia, o lo podemos también llamar bullying. El silencio pedagógico, y omitir, no hacer una intervención sobre eso, es estar siendo cómplice de ese espacio, digamos. El silencio pedagógico, pensado desde la educación popular, puede ser algo bueno, que es el silencio que invita a la pregunta, a la reflexión y a traer algo y poder tolerar el silencio, y otra cosa es el silencio pedagógico pensado desde la no intervención docente. O sea, naturalizar o respetar o creer que es parte propia, por ejemplo, de la dinámica o de los juegos deportivos, algún tipo de violencia, ejercicio de violencia verbal o física, es estar avalando ese tipo de prácticas. Lo que nos va a traer la ESI son herramientas para repensar, incluso de la mano de lo que plantean todos nuestros diseños curriculares a nivel nacional, los diferentes diseños curriculares de educación física, y en los tres niveles, si quisiéramos, pero sobre todo en el nivel primario y en el secundario, lo que vienen a traer es, la ESI está completamente empalmada en el paradigma de pensar, por ejemplo, la enseñanza de la educación física y en la práctica, si queremos, de los juegos deportivos, de la enseñanza comprensiva del deporte. Traer la práctica reflexiva como parte de la educación física es clave también para el abordaje de la ESI. O sea, que la palabra aparezca también. Poner el cuerpo no es solamente poner el cuerpo. Poner el cuerpo también es poner la palabra, es poner la voz y es poner la praxis reflexiva. La ESI nos viene a reforzar ese paradigma del que ya estamos sentados y en el que incluso creo, no me acuerdo quién traía algo, socializaba cómo estaban llevando a cabo los parámetros de evaluación, que era a través, por ejemplo, del entendimiento, digamos, de la resolución de problemas. Bueno, bajo esa misma lógica, tenemos que traer e introducir las 5 puertas de la ESI que nos habilita la Ley de Educación Sexual Integral, que a través del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, a través del Programa Nacional, se abren estas ESIs que nos ayudan a pensar la bajada a tierra, por decirlo de alguna manera, de la ESI. Ahí vuelvo un poco, ya estoy terminando, perdonen si estoy
siempre me extiendo un poco. No, ahí mientras Leti vuelve a compartir pantalla, reforzamos esta idea de que todo esto, porque ahí Luciana, estábamos haciendo un intercambio por el chat, Luciana estaba contando de su experiencia en Rosario, y bien, el tema es que estos procesos como que requieren una gran... un trayecto de mucho diálogo y de mucha comprensión de la dinámica de la sociedad y de las culturas, que aunque estemos compartiendo un tiempo histórico idéntico, estamos compartiendo territorios diferentes, y en esos territorios las culturas que subyacen también se van constituyendo de maneras diversas. Entonces, esos diálogos no son abordados del mismo modo en una ciudad cosmopolita, como dijo ayer el subjefe de gobierno, como es Cava, que en otros espacios, sin necesidad de que estemos en Chaco. No sé, a 30 kilómetros, a 60 kilómetros de la capital federal, hay otras experiencias y otras vivencias. Entonces, hay que ser también respetuosos de los tiempos y las trayectorias que cada comunidad necesita dar y los debates que cada comunidad necesita dar, pero creo que el horizonte siempre tiene que ser la utopía de que todos estén incluidos en una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, con un espacio de punto de partida y de oportunidades lo más iguales para todos quienes la conforman. Entonces, bueno, no desesperarse porque no hay una regla o no hay una normativa que me esté avalando, porque siempre hay, el lado oscuro de la luna existe, aunque no lo veamos, y siempre hay un espacio por donde lo diferente puede colarse y empezar a circular, ¿no? Hay alguna posibilidad de hacer entrar una intervención distinta, una propuesta distinta, como recién acá la compañera preguntaba cómo podría ser desde la biología, una cosa interdisciplinaria, qué podría aportar. Bueno, estas dudas, estas preguntas, estos diálogos que empiezan a producirse son los que van llevando hacia la posibilidad de una inclusión realmente verdadera de los sujetos y las sujetas que conforman una sociedad. Leti, sí, perdón. No, estaba leyendo lo del chat, que están saliendo cosas hermosas, pero bueno, termino brevemente a hacer la presentación un poco de los ejes, así abrimos debate, porque tampoco era la idea monopolizar la palabra. Pero bueno, a partir de esta idea de la que se nutre, digamos, los nuevos paradigmas educativos, que tienen que ver con concebir al género como una construcción social y cultural, y en ese sentido, cómo determinan las prácticas que habilitamos las condiciones para después ser, ¿no? Y obviamente cómo impacta en la construcción de estereotipos de género las historias de cada uno, pero cómo la educación física también abonó, ahí creo que lo decía Sandra, determinadas masculinidades, feminidades, y estableciendo asimetrías frente a esto, ¿no? Sin quererme detener, bueno, obviamente las preguntas disparadoras, que es cómo impactan en nuestras clases los estereotipos de género de los que tenemos que partir en deconstruir, incluso con los propios chicos y chicas y chiques. Tenemos que habilitar esa palabra, como, ¿qué creen ellos que pueden hacer los varones y las mujeres y quienes estén participando? ¿Quién creen que hay alguna diferencia? Y esto también me trae una reflexión que creo, no me acuerdo quién compartía, sobre, Cecilia creo, que decía, bueno, en lo etario nunca tuve problema, como esta idea de que cuando arranca el desarrollo de la sexualidad, que les cuento que desde el principio de la vida, pero
desde lo que se cree que empezamos a tener vínculos como más en el plano de la sexualidad, hay una necesidad aparte de dividir, de responder para aparte no generar provocaciones, ¿no? Como hay algo, aparte de cosificar a los cuerpos y demás procesos que tenemos en simultáneo, como esta idea de que cuando son pequeños no hay problema con lo mixto, ¿no? Bueno, ¿de dónde partimos? Estas son preguntas que yo sugiero siempre que les hagamos al propio grupo. Que hay cosas que son y bueno, y trabajar en esta idea desde partir de lo que se llama el eje, bueno, este es nuestro marco normativo, desde donde nos podemos centrar, agarrar y poder como defender, llevar a cabo nuestra práctica con perspectiva de género, o en clave de la ESI, y acá están los lineamientos, que son como estas 5 puertas de entrada que nos ayudan a pensar nuestras clases. Por lo general, es imposible, y esto dicen los documentos del Ministerio de Educación, es imposible pensar que una va a abordar un lineamiento solo, listo, hoy me concentro en el cuidado del cuerpo y la salud. La verdad que es casi imposible, por lo general se piensan que se retroalimentan uno con el otro, tienen una constitución dialéctica, y están vinculados, y nosotros tenemos para mí que perder como un poco, por ahí ya lo tienen y aguante, pero hay que hacer el salto a perder el miedo a pensar que esto es traducible o no a nuestras prácticas corporales que proponemos y a las propuestas pedagógico-didácticas que hacemos en el patio o en nuestras clases, ¿no? Este paradigma que aparte se centra en valorar la afectividad, que tiene que ver con poder traer los sentimientos y las sensaciones de cómo, por ejemplo, nos sentimos a través de un juego, traer la práctica reflexiva de la que hablábamos antes, garantizar la igualdad de género. Ahí yo pensaba siempre como también la igualdad y la equidad, y que eso también se traduce no solamente en diferencias genéricas, que eso es en las que nos estamos fuertemente centrando, pero también cuando hay personas con discapacidad, cuando hay diferencias, y esto tiene que ver con respetar la diversidad étnicas, culturales, sociales, todo eso aparece muchas veces en el patio, y cómo la ESI lo que nos trae es la posibilidad también de profundizar en decir, bueno, no voy a desdibujar las diferencias, esto lo dice la ESI, dice, no puedo omitir y voy a mirar para el costado y que no suceda este problema, sino que voy a hacer un abordaje sobre eso. Y voy a tratar de problematizarlo con el grupo, y esto sucede mucho en nuestras clases de educación física. El juego muchas veces es lo que surge a veces, y que como un justificativo de reacciones, tenemos que también tomarlo como una herramienta a ser trabajado. Y ahí a mí me parecía siempre interesante pensar, dice, el cuidado del cuerpo, que es el cuidado del cuerpo de uno y del otro, y de la salud, que no solamente pensar en cómo los hábitos de la educación, del movimiento pueden generar mejores condiciones de vida, ¿no? Sino abandonar un poco el espectro tan más como de mirar la educación física desde el espectro médico, sino aparte pensar en el goce por el movimiento. ¿En qué lugar entran en nuestras clases el placer por el movimiento? El vínculo por el placer movimiento, que no hay nada más saludable que encontrarlo ahí, digamos, ¿no? Y el cuidado del cuerpo también tiene un impacto. Yo pensaba mucho en relación a en nuestras prácticas deportivas. El cuidado del cuerpo no es como, por ejemplo, podemos consensuar entre todos cómo cobro la falta personal si estoy jugando. ¿Cómo vamos a cobrar la falta? ¿Cuál es lo que le permitimos a llegar? ¿Cómo vamos a marcar? Bueno, tengo que marcar, voy a defender. ¿Cuáles son las maneras correctas que los chicos y las chicas, el grupo cree que sería marcar? ¿Por qué? O sea, yo les hago preguntas suponiendo cosas a ustedes que estaría mal, pero a veces a mí me da la sensación que tenemos miedo a encontrarnos con lo mixto, porque, y si no los tenemos, 1000 puntos y aguante, pero tiendo a pensar que hay como resistencias o miedos, que creo que son válidos porque estamos construidos, no podemos negar que también hay diferencias culturales que vivimos en términos genéricos, ¿no? Bueno, ahí, ¿cómo abonamos, cómo nos preguntamos en la construcción de las propuestas que hacemos en el patio para abonar a una construcción en donde el grupo esté involucrado en esa construcción de, bueno, hay reglas que hasta dónde puedo llegar con el cuerpo del otro, hasta dónde puedo llegar con cómo cuido mi propio cuerpo. Ahí entran el respeto por la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos, respetar la diversidad, esas 5 puertas que nos tienen que habilitar a una práctica más justa, más igualitaria,
y que aparte involucre al grupo en esa construcción, y que creo que también siempre las preguntas que nos caben es, bueno, ¿cuál es el interés del grupo también para poder convocarlos a ser partícipes de esa construcción del aprendizaje? Va. Había unas preguntitas, pero... Hay una compañera te pidió que vuelvas a poner, creo que la filmina, a ver. la anterior a la de las 5 puertas, no me acuerdo cuál era. La de la normativa. Ah, claro, que por ahí está bueno, después te pueden... Ahí está. Bien, y después están los lineamientos de la ESI, y después, bueno, esto como un poco en línea histórica, como las líneas de tensión que aparecen, que son las que tenemos que, para mí, como abordar en las preguntas que nos hacemos, para poder pensar nuestras clases desde una perspectiva de género o en clave de ESI, que sería lo mismo en este caso, porque uno de los ejes es abordar nuestras clases desde una perspectiva de género, o sea, partiendo de entender que vivimos en una sociedad que se construye desde desigualdades, entonces, y asimetrías. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo podemos ir hacia una educación física que nosotros y nosotras desde el colectivo general llamamos una educación física emancipatoria, ¿no? Que, bueno, que construya, que sea libre de violencias, de discriminación, que genere igualdad de oportunidades, de vivencias, y bueno, cómo ir abandonando las suposiciones que a veces hacemos también sobre las intervenciones pedagógicas que hacemos casi sin darnos cuenta, ¿no? Uno no hace las cosas a veces a propósito, pero de repente decimos, naturalizamos y le preguntamos a alguien, ¿qué no querés marcar a ella porque te gusta? No digo que ustedes hagan un tipo de intervención así, pero que a veces sucede, ¿eh? Es que es tu novia, y estamos presuponiendo que le gustan las chicas, presuponiendo que le da vergüenza eso, hacemos un montón de presuposiciones en nuestras intervenciones en las que tenemos que repreguntarnos, creo yo, esta es la invitación que hacemos del colectivo Génera, digamos, que es, bueno, repreguntarnos sobre esas cosas que tenemos naturalizadas y que cuando de repente prendés la lucecita de advertencia, o te pusiste las gafas, siempre digo yo, una vez que te pusiste las gafas y empiezas a percibir que esta intervención por ahí no estuvo tan buena. Entonces, le meto, bueno, un poco es cómo pensamos nuestras clases, libre de estereotipos, y cómo también nos desandamos nosotros de eso, de los mismos, ¿no? Estas ideas tan estructurantes y estructurales de las que nace la educación física, y hoy nos convocamos a repreguntarnos, ¿no? Ahí va. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, así como en particular de estas cuestiones que planteó recién Leti, que bueno, haciendo ahí para atrás, mirar los marcos normativos, mirar las leyes, mirar, digamos, dónde la ley nos está amparando, y mirar la relación de ese marco normativo con las puertas que nos habilita la ESI, nos tendría que ser de utilidad para plantearnos, bueno, qué saberes corporales podemos poner en juego para pensarlo desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva de igualdad, desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva no ligada solamente a las capacidades físicas, deportivas o biológicas, empezar como a ir desandando ese camino que de hecho se ha avanzado mucho en muchos sentidos, y que todavía queda bastante tarea por hacer, ¿no? Así que, bueno, por ahí, nosotros en particular ponemos el acento en algunas cuestiones de la formación docente, porque es donde estamos desarrollando nuestro trabajo y nuestra investigación, y además porque pensamos que es en la formación docente donde las energías se empiezan
se forma como es la usina donde las energías se dispersan después. Entonces, creemos que ahí hay un lugar donde necesitamos incidir fuertemente y favorecer la reflexión. Pero también es verdad que habemos un montón de profes que estamos trabajando en el cotidiano, ahora no por la situación pandémica general, pero estamos en el cotidiano trabajando con niñas, niñes y niños mediados por una sociedad que les está mostrando que hay muchas diferencias y no solamente varones y mujeres, algo que también el deporte va a tener que empezar a plantearse, ¿no? Pero bueno, no es el tema de este conversatorio en particular. Nosotros lo que quisiéramos es escucharles un poco y tratar también de dar un cierre con algunas cuestiones, si nos permiten. Nico. Sí, sí, totalmente, Pato. Ahí está Eugenia Benuti, pidió la palabra. Si abre el micrófono, Eugenia, la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Eugenia y soy estudiante de segundo año de la carrera de Educación Física acá en Resistencia Chaco. Y cuando me hablan de género y de todas estas cosas, principalmente de la secundaria, me gustó pensar en el tema del reglamento de la vestimenta. Siempre me llamó mucho la atención y siempre me tocó mucho ese tema de la vestimenta que se le impone a los alumnos cuando se trata de realizar las clases de educación física, tanto en la secundaria como en el instituto. Muchas veces en la secundaria, en las charlas de ESI que nos daban, mi pregunta siempre era ¿por qué las chicas tenemos que usar más ropa, taparnos el cuerpo a la hora de realizar una actividad física, que por ahí puede ser bastante incómodo? Por ahí la respuesta que muchas veces nos dan es incomodás, provocás, distraes a la actividad de tus compañeros varones. Y en este caso me gustaría pensar por qué los profesores es como que estábamos hablando del placer de la actividad física y muchas veces por ahí el impedirle a la mujer su comodidad, muchas veces, para realizar una actividad física. Yo tomo muy como ejemplo el tema de las clases de gimnasia en el Instituto de Educación Física, en que la mujer tiene que llevar malla abajo de la remera y usar pantalón largo. En cambio, el varón tiene la posibilidad de usar pantalón corto, no usar malla debajo de la remera, y por ahí muchas veces hace calor, por ejemplo, yo tomo mucho esto en cuenta y el cuerpo le perjudica muchas veces el movimiento a las chicas, la ropa incomoda y siempre estaría bueno que de parte de los profesores, como estábamos diciendo, no enseñarle a la chica a oprimir su comodidad por el simple hecho de poner la excusa, le digo yo, de que estás incomodando, estás impidiendo la actividad de tu compañero, que para mí es totalmente injusto, ya que le tendrían que enseñar a todos a respetar el cuerpo del compañero y que hay situaciones en las que sí, situaciones en las que no. Y bueno, eso, quería hacer ese aporte de mi parte. Gracias, Euge. Mira, mientras vos hablabas, yo me acordaba digamos,
papel también juegan a veces los medios en la construcción de las deportistas y los deportistas, ¿no? Por ejemplo, mira, esta chica es una esgrimista mexicana, ¿no? Ahora, fíjate la foto de la esgrimista. O sea, nos dice algo eso, ¿no? O sea, si esta fuera un esgrimista varón, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría con la foto? ¿Sería igual? Entonces hay también una cuestión de estereotipaciones y de cargas culturales que no quedan ahí. No sé si dejé de compartir, sí, ¿no? Bueno, así que lo de la vestimenta y lo de cómo se van formulando algunas ideas respecto de lo femenino y lo masculino, y me parece que da también para pensarlo. Perdón. Ahí, Pato, en función de esto voy a compartir un link que creó, en realidad es una especie de curso virtual que creó la Secretaría de Deportes de la Nación, que es muy interesante y muy instructivo y requiere de un tiempo, pero vale la pena, es todo virtual, tiene como diferentes secciones y yo siempre, o sea, me parece que va en total sintonía con pensar la educación física en clave de ESI, 100%, habla particularmente también de las masculinidades y deporte y género, que va muy en línea también de cómo venimos también pensando nosotros desde el colectivo Génera, y siempre invitamos a que lo socialicen y lo compartan. Lo hagan ustedes, quienes quieran, obviamente, pero aparte que lo hagan rodar, porque es muy valioso para poder repensar en nuestra labor en términos educativos. Bien, los dos agarramos el micrófono. No, si les parece, hacemos una intervención con algún compañero, compañera, profe, profa que quiera participar y vamos acercándonos a un cierre porque vamos ya cerca de las 2 horas y hay algunos profes que empezaron a dejar el espacio. Si les parece, Pato y Leti, si alguien más quiere hacer algún comentario más, ahí Enzo tiene una consulta. Si les parece, hacemos un cierre, compañeras. Pato, perdón, Enzo, si abrís el micrófono, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola Enzo, buenas tardes. Eso es signo que se me escucha del otro lado cuando hay una respuesta. No, hacer este pequeño comentario y pregunta al mismo tiempo, no buscando coincidir, sino más bien pensar lo que se está diciendo. Uniendo un poco la cuestión de la discusión que se trae, ¿no? Se habla permanentemente de un cambio de paradigma y de ver las prácticas de la educación física con otras lentes. En ese mismo sentido, si el cuerpo ya que nos legó la fisiología o que lo vimos siempre desde el punto de la biología, y si ahora hay un cambio, ese cambio, ¿cuál es respecto al cuerpo en esta posición? Y la otra cuestión para plantear es un poco esto que aparece en el video, ¿no? Es decir, ya parece ser que no somos más del orden de la naturaleza, o sea, no traemos dentro nuestro lo que nos determinaba, y parece ser que ahora el determinismo, con muchas comillas con muchas porque habría que ver también qué supone ahí un determinismo, pero parece ser que es lo social. No obstante, el video parece decir que, bueno, es una cuestión de animarse a, es decir, esa invitación permanente al posicionamiento particular ante algo. Si ahí no hay una división, si ahí no hay una tercera opción, o si esto también social implica esa nueva mirada, y en esa nueva mirada implica también el que cada uno se posicione ante algo, digamos, como una técnica de sí, de posicionarse todo el tiempo, o una especie de autogobierno al mismo tiempo.
¿Voy yo, Pato? ¿Querés? Yo ya hablé bastante. Bueno, primero, como me parece lo que traes, creo que es una pregunta que creo que que abona mucho al debate, me parece que está buena para poder pensar. Primero, como partir del concepto como en realidad lo social se concibe como una construcción y no como un determinismo. Entonces, la construcción social, obviamente, elabora espacios en donde no se le o sea, lo que se propone es que no se asigne algo per se, como es el determinismo biológico, tenés un sexo, tenés un genital, entonces sos esto, sino que el género lo que viene a acudir es a decir, bueno, esa construcción permite las posibilidades de que no sean determinadas por algo externo, sino una construcción propia. Eso es muy valioso en la recuperación, aparte que viene de la mano de la ley de identidad de género, ¿no? Que hoy tenemos vigente en nuestro país. Y que es muy importante, las personas, las personas que son menores de edad también, pueden autopercibirse de una manera en esa construcción social que no puede ser determinada externamente, entonces yo puedo elegir el género en el que me autopercibo. Eso como esa idea que es muy valiosa porque recupera un montón de trayectorias que existieron siempre, pero que fueron invisibles en nuestra historia. Y por eso hay muy pocos elementos que ejemplifiquen y recuperen, e incluso en nuestros relatos, esto está visto desde el feminismo en cómo se construyó la historia del mundo, que está relatada desde los hombres y como si el hombre fuera como el paradigma universal, ¿no? Y entonces está invisibilizada la historia de la mujer o los roles que cumplimos las mujeres en la independencia del país, bueno, eso. Pero aparte después hay un montón de identidades que han sido invisibilizadas a través de determinismo biológico, incluso el intersexismo, que es la gente que nace sin un genital claro. Se han hecho, o sea, intervenciones que dicen que el nivel de porcentaje de gente intersex es igual a la gente colorada en el mundo, a la gente pelirroja, o sea, es altísimo. Sin embargo, hay intervenciones que después le privan de poder vivir el placer sexual, en gente para que entre en un cuadrante biológico, digamos. Entonces, la construcción social es muy valiosa desde ese espacio, en ese paradigma. Y obviamente, como construcción social, se han habilitado posibilidades, creo que va por este lado un poco, lo que preguntaba Censo también, como esta idea de como, primero, en los nuevos paradigmas abandonamos esta lógica de pensar la educación física, diferente es el deporte, pero la educación física, que igual es otro tema, pero la educación física desde los parámetros del capacitismo y el rendimiento, que eso ya, por lo menos nuestros diseños curriculares y nuestro paradigma educativo no se centra en eso. Y entonces abandonar esta idea como de la evaluación de lo numérico, no de todo lo cuántico, pero lo cuantitativo, perdón. Pero obviamente en la construcción social hoy estamos a distancias, porque la construcción social ha permitido que desarrollemos diferentes habilidades y aptitudes. Bueno, tenemos que tratar de transformar eso, pero a la vez no negarlo, que hoy por lo general a veces traen como esta idea, bueno, pero los hombres corren más rápido, mirá los números. Claro, los números, pero también hay una realidad que es cómo se ha construido por cientos de años las posibilidades del movimiento, que hoy también, entonces son fruto de esa diferencia que podemos ver en los números que nos traen. Bueno, la idea es cómo, primero la educación física no debería centrarse en esos números, digamos, y cómo brindamos posibilidades desde el inicio de las vidas de las personas para que se construyan en términos de poder entrenar, moverse y desarrollar todas las actitudes que deseen, abandonando esta idea de, bueno, de que por ser mujer por ahí, entonces no, es que le gusta estar sentada, como esta, bueno, abandonar un poco esas construcciones que tenemos que estar muy vinculadas a lo que se esperaba que seamos también, ¿no? En otro momento. No sé si estoy respondiendo igual la pregunta ahí, pero creo que también con eso. La respondiste, lo que pasa es que es una discusión que es una discusión epistemológica y sociológica, y nosotros ahora estábamos como haciendo unos planteos quizás un poco más vinculados a intervenciones pedagógico-didácticas para pensar posibilidades dentro de la clase de educación física. Pero sin duda, Enzo, que es una pregunta súper interesante como para profundizarla en
en intercambios de lecturas y de debates y todo, porque son posiciones bastante dispares, o sea, bien en las antípodas, la posición del determinismo biológico o el determinismo social, si se quiere, y a su vez versus. Pero bueno, creo que Leti contestó sobradamente. Gracias, Enzo, por el aporte. Gracias, Leti. Sai quiere hacer un aporte y es la última que pidió la palabra. Sai, si abrís el micrófono, te escuchamos. Vale. En realidad no tengo una pregunta, pero sí quiero hacer algunos aportes con respecto a lo que estuvimos escuchando, digamos, de Pato y Leticia nos fueron comentando. En primer lugar, me parece que es importante rescatar esto de que trabajamos con personas, con subjetividades, que somos responsables muchas veces de las cosas que hacemos y decimos, lo que causan en las chicas y los chicos. Y que me parece también de que no importa qué materia sea, digamos, en este caso la educación física, tiene que ser una herramienta para que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan identificar la desigualdad de género, que nosotros y nosotras somos responsables en ese sentido. Y también me gustaría ya no sé cómo expresarlo, pero me gustaría hacer ver de que es necesario trabajar con generaciones pasadas. Nosotros somos generaciones pasadas, digamos, somos más grandes que ellos, somos responsables de su imaginario también. Y bueno, que esa es nuestra tarea, y que es arriba, pero que no tenemos que tener miedo. Incluso también pensaban que hablaban de que los profes varones, no tienen que tener miedo de trabajar las nuevas masculinidades, no tienen que tener miedo de hablar con sus pares varones con respecto al feminismo o educación sexual integral, que es algo que yo le veo en mis colegas varones, de que muchas veces quieren hacerlo, pero tienen miedo porque piensan que el feminismo o quizás las cuestiones de género solo nos atañen a las mujeres y no es así. Bueno, eso no. Muchas gracias. Muchas gracias. Pato Bueno, y Leti. Nosotras vamos a cerrar con un pequeño texto para dejarles pensando y una imagen, y les vamos a agradecer a todos haberse quedado hasta esta hora y el apoyo y lo que significa para nosotros y para nuestro colectivo estas invitaciones y estas posibilidades. Así que bueno, les comparto una imagen y les voy a compartir un texto, es solamente un momentito más para cerrar la presentación de hoy. Vamos a ver si puedo. Sí, creo que voy a poder. Y les leo, ¿sí? ¿Están ahí? Estamos. Están ahí. El texto se llama La Niña y es un texto de una lingüista que se llama Teresa Meana y que ahora lo perdí. ¿Están leyendo la imagen? Está un poquitito chica, Pat, si la puedes agrandar. A ver si la puedo agrandar, pero... porque... O leo o les muestro la imagen. No es tan sencillo. Entonces les voy a leer. Y después, en todo caso, dejo la imagen para después, si quieren. ¿Sí? Ahora sí me ven y me escuchan, ¿no? Sí. Bueno. La niña, que siempre la llamaron la niña, cree que solo es una niña si se dirigen a ella como tal. Niña, siéntate. Niña, cállate. Niña, pórtate bien. Niña, no digas eso. Niña, ven. Un día la profesora dice, los niños que hayan terminado la tarea pueden salir. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales?, le dice la maestra. No, como dijo los niños.
Niña, cuando digo los niños es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa, cuando dice los niños, también soy yo. Y cuando vuelve del recreo, dice la profesora, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Y ella la levanta. Que no, dije los niños. Y claro, ella piensa, niños, ¿no es todo el mundo? Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Y tú ya sabes que a veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no eres porque es específico. Son solo los niños varones. Ellos siempre están incluidos, nosotras a veces. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina de pasarse toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Muchas gracias a todos por el Saludos, espacio. gracias a todos, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Un aviso antes de que se vayan todos. Vamos a estar subiendo este video, si no hoy, el lunes, en la página de Facebook de Educación Física Chaco, ¿sí? Para que lo puedan encontrar ahí. Buenísimo, muchas gracias a todos. Chau, chau, buen fin de semana. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana, chau, chau, Gracias, Leti, gracias, Pato. Gracias a todos, al colectivo Génera. Eso, gracias por el aguante, géneres, les géneres. Gracias, Rafa, un beso enorme. Sí, todas las personas hermosas que se conectaron, y todo Chaco, y todo el país ahí, que también hubo gente de todos lados. Muchas gracias por esta charla. Estás siempre, Pato, en nuestros corazones, aunque no te nombremos, siempre estás. ¿Sí? Gracias. Nómbrenla más, entonces.